La Fiscalía y la PDI investigan una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua que habría movido más de 78.000 millones fuera de Chile mediante cuentas bancarias, prestacuentas y sociedades asociadas a servicios digitales y criptomonedas. El operativo, denominado Operación Tokio, dejó al menos 18 detenidos, entre ellos José Carlos Pérez Asensio, ejecutivo de Banco Santander, acusado de participar en operaciones financieras internacionales para la organización criminal. El caso se originó a partir del quíntuple homicidio sucedido en Lampa en junio del 2024. Y aquí el fiscal Héctor Barros aclaró que la investigación no apunta contra una institución bancaria específica, sino contra una estructura criminal que habría usado el sistema financiero para ocultar y transferir dinero ilícito. El banco informó que colabora con las diligencias y afirmó mantener una política de tolerancia cero frente a conductas contrarias a la ley. La causa reabrió además el debate sobre el uso de cuentas bancarias por parte del crimen organizado y el alcance del secreto bancario en investigaciones penales. Muy interesante. Ustedes van a ver en las distintas noticias distintas cifras. Se habla de 78.000 millones de pesos, 75 veíamos por ahí un titular, más o menos oscila en esa cifra, y tiene mucho que ver con el cambio, porque en general toda esta operación se hizo en torno a dólares, que son 84 millones de dólares, lo que se está destapando, que es mucha plata. A ver, expliquemos un poco esto y vamos a tratar de recalar en la arista política, que es tal vez también más interesante porque tiene que ver con cómo también este país empieza a aprender este tipo de cosas. ¿De dónde viene la plata? La plata venía fundamentalmente de extorsiones a clubes nocturnos en el barrio Bellavista. También se habla de que parte de estos flujos de plata venía de secuestro, otro tipo de ilícitos, tráfico de droga, pero en general donde se concentró esta Operación Tokio, que fue denominada así porque Tokio era la discoteca clandestina que administraba el Niño Guerrero, fundador del Tren de Aragua en Venezuela, desde la cárcel, dentro de la cárcel de Torocón en Venezuela, él tenía una discoteca que se llama Discoteca Tokio, y así por eso le pusieron así los fiscales chilenos. Esa plata venía ahí y la descubren. No sé si se acordarán ustedes de lo que en algún momento se denominó la masacre de Lampa, que fue una fiesta clandestina en donde justamente participaban algunos empresarios del mundo de la noche, de clubes nocturnos, sobre todo del barrio Bellavista, en una parcela en Lampa, y hubo 5 personas que murieron ahí. ¿Te acuerdas de ese caso? Y todo parte porque a una de las chicas que estaba participando en esta fiesta se le cae el celular y se lo pesquisa la PDI y le hace el seguimiento. Ese celular traía todas las conexiones y por eso se empieza a destapar todo esto. Todas las conexiones de cómo en el fondo lograban recoger esas plata a partir de extorsiones. Hay unos videos que mostraron anoche en Mega, como muy a fondo. De hecho, Mega fue uno de los pocos medios que estuvo en la detención de este ejecutivo del Banco Santander. Y muestran la imagen y le hacen unas preguntas y el tipo no responde y se va en el auto de la PDI en un operativo que hicieron en un edificio. Un ejecutivo, ¿cierto?, que trabajaba en el centro de Santiago, en Banco Santander, y que al parecer lograba desactivar todas las alertas que hay en el sistema bancario chileno, tanto chileno como venezolano y colombiano, que dan alerta cuando se puede sospechar de que hay lavado de dinero. ¿Cómo era el mecanismo que ocupaba el Tren de Aragua para, en el fondo, pasar por debajo del agua, debajo del radar de estos mecanismos? Era que tenían un sinfín de lo que se llama pitufeo. El pitufeo es que yo agarro un montón de plata y la reparto en muchas cuentas corrientes con pequeños depósitos. Como los pitufos. Como los pitufos, pequeños. Agarrar la plata y convertirlo en pequeños montos y repartirlo, y de esa manera paso por debajo. De todas maneras, el sistema bancario, por ejemplo el chileno, tiene mecanismos para detectar ya. Por ejemplo, Nico, yo te hago 15 depósitos de 400 lucas. Que son un depósito que podríamos, un depósito de 400 lucas, no es un depósito que alerte ninguna alarma de nada, pero si son 15, igual es medio sospechoso. 15 pagos de 400 lucas, más o menos de corrido o con cierta constancia, es raro. Entonces, quien se encargaba de decir, no, si esto está justificado, tiene alerta, era justamente el ejecutivo que estamos viendo en pantalla. José Carlos Pérez Asensio. Así es, ese ejecutivo venezolano que trabajó en el Banco de Venezuela. Entonces, por eso es un perfil muy interesante, porque es alguien que conoce el sistema bancario venezolano y estaba empezando a conocer el sistema bancario chileno, al menos desde el 2019,
¿qué es lo que se pudo rastrear a través de su LinkedIn? En LinkedIn él tenía su currículum y tenía que estar, digamos, trabajando para bancos chilenos desde ese año al menos. No sabemos de momento si esta era una persona que estaba siendo extorsionada para apoyar al Tren de Aragua o si era alguien que se estaba beneficiando y, digamos, disfrutando de las bondades que significa trabajar para un grupo criminal, es decir, buenas platas, acceso a un montón de cosas, en fin. Lo interesante de todo esto es que esta noticia, igual, no sé si se acuerdan también hace un tiempo cuando se estaba discutiendo sobre el levantar el secreto bancario, es que muchos sostenían que el narcotráfico y el crimen organizado no usaban bancos, que operaban Sí. solamente con efectivo. Y justamente esta investigación parece demostrar totalmente lo contrario, que las organizaciones criminales modernas sí usan cuentas corrientes y están en sociedades comerciales, plataformas digitales, hasta criptomonedas, tengo entendido, Sí, Camilo. mira, ahí estamos viendo algunos de los tweets que tú estás comentando. El de Bernardo Fontaine, director de Codelco. No, espérate, autor del plan Desafío 90. No, es un redactor de buena parte de lo que fue en algún momento el segundo proceso constitucional. Otro ingenuo dice que cree que el narcotráfico opera con transferencias bancarias. Y caritas de risa. Y lo más curioso, por ejemplo, acá se congelaron algo así como 140 cuentas corrientes. O sea, una locura. forma, una estructura muy sofisticada. ¿Por qué? Tal como tú decías, Jenny, cómo esta plata finalmente lograba recalar en Venezuela y también en Colombia. Y vamos a explicar por qué también recaía en Colombia. Porque en el fondo lo que hacían, porque no es fácil. O sea, yo no puedo, ya, a lo mejor puedo transferir un montos pequeños de aquí a otros países con cierto pago de impuestos, en fin. Pero por los montos y las cantidades que aquí se hablan es prácticamente imposible. Entonces lo que hacían ellos era justamente ocupar este sistema de pitufeo, ocupar el sistema bancario para ocupar un montón de cuentas corrientes. A ellos le hablan de abonados, personas que, digamos, reciben cierta retribución por hacer esta paga, por abrir una cuenta corriente y dejar que el Tren de Aragua lo ocupe para hacer depósito y retiro en distintas partes. Después esas platas las convertían a criptomonedas. Y eso es bien interesante porque los montos en criptomonedas eran bien grandes. Por ejemplo, hay una que es bien importante, Behance parece que se llama. Tenía algo así como Behance, algo así como $300,000. Ya estaban ahí dentro, digamos. Entonces, estamos hablando de montos altos distribuidos en distintas formas. Y la forma de rastrear que tiene hoy día el sistema chileno y en general el sistema internacional a través de criptomonedas es muy difícil. Es difícil hacer la trazabilidad. Aquí lograron, digamos, recuperar algunas lucas la Fiscalía chilena, retener esos montos, pero es bien complicado. Y de ahí esa plata llegaba en una primera instancia a Venezuela, pero también estaba llegando a Colombia y estaba llegando a un penal de Colombia, a Bogotá, donde estaba uno de estas personas que son, digamos, cabecilla, persona encargada del brazo operativo del Tren de Aragua, el señor, tenía por aquí el nombre, es Carlos Gómez, alias El Bobby, que era el brazo derecho del Niño Guerrero, que es el fundador, el líder máximo, digamos, de esta organización y que se encontraba recluido justamente en una cárcel colombiana. ¿Se acuerdan? Esto creo que también lo vimos, también estábamos en turno cuando ocurre su detención, entran a su pieza, está ahí como acostado y lo agarran, digamos, la policía colombiana y cuando lo retiran se va como riendo, digamos, ante las cámaras. Fue un espectáculo, digamos, televisivo que se vio en ese momento bien complejo. Mira, dicen por el chat que hasta ahora sí, pero está en el TVN, está en el matinal. Mira, es que claro, Ciber, ahí estamos viendo justamente el Ciber que explica justamente el diseño que yo le estaba recién comentando. ¿Qué tiene que ver la política en todo esto? ¿O qué puede hacer la política? Justamente esto reabrió la discusión, tal como comentaba Geraldine, esto de que se estaba debatiendo en su tercer trámite constitucional la ley de inteligencia económica. ¿Ya? ¿Qué es lo que permite esta ley de inteligencia económica? Fundamentalmente combinar las bases de datos que tienen distintas instituciones. El Servicio de Impuesto Interno, muy importante, la Unidad de Análisis Financiero, más que importante, y la Fiscalía y, digamos, los organismos persecutores. Entonces, el hecho de que permita mezclarse esas bases de datos, permiten en el fondo tener una claridad mayor de cómo se está utilizando en general el sistema, distintas instituciones para, y lo que en el fondo esto es la clave, perseguir la ruta del dinero. Eso es lo más importante. Y en eso estaba en discusión esto del levantar el secreto bancario. ¿Por qué? En Chile hoy día
existe el levantamiento del secreto bancario, pero existe en la medida que la unidad de análisis financiero detecta y después se le pide a la Corte de Apelaciones que una orden judicial autorice, digamos, levantar el secreto bancario de tal o cual persona. ¿Cuál es el problema de eso? Lo que dicen en general los especialistas es que es un poco lento, ¿ya? O sea, y además que la Corte de Apelación en general aprueba el 100% de las solicitudes de la unidad de análisis financiero. La unidad de análisis financiero tiene uno de los mejores criterios en esta materia. Entonces, en general, la Corte de Apelaciones tiene muy pocas herramientas para decir no le levantemos el secreto bancario a esta persona. Prácticamente el 100% de las veces. Entonces dicen, podríamos agilizar mucho más. ¿Por qué? Porque en la medida que pensemos, por ejemplo, estos brazos articulados que son bien complejos del crimen organizado, pueden tener personas infiltradas lo hemos visto, en el Poder Judicial, en distintas instituciones. Entonces, si sale una alerta de que van a levantar el secreto bancario, algo que puede durar 2-3 días, tiempo suficiente para estas personas para retirar dinero, mover fondos, mover capitales, y en el fondo que finalmente el levantamiento del secreto bancario sea inefectivo. ¿Cómo hacemos que sea más rápido? Es justamente saltándose el paso y dándole más potestad a la unidad de análisis financiero, que sean los encargados de, y es lo que está hoy día en discusión. Bien lo explica, conectando ambos mundos, el senador Núñez, que justamente ayer se tocó en parte este tema a propósito de la Operación Tokio. Escuchemos lo que dijo porque yo creo que es bien ilustrativo la forma en que él explica cómo se conecta tanto el caso como la discusión en el Senado. Hoy día las policías actuaron en 2 países en forma simultánea, en Chile y en Colombia, deteniendo a testaferros y actores de la famosa banda El Tren de Aragua. Pero ¿sabe qué es lo preocupante, Presidenta? Es que en ese escenario también fue detenido por esta Operación Tokio un ejecutivo del Banco Santander en Chile. Un ejecutivo del Banco Santander en Chile. Y siempre nos habían dicho que las platas del narcotráfico estaban como escondidas en un colchón o enterradas más o menos que bajo la tierra. Y resulta que todas esas platas, millones de pesos del Tren de Aragua, estaban metidas en un banco chileno, en la banca, en el sistema financiero legal. Y de ahí las sacaban a Colombia o a Venezuela según fuera la necesidad que tenían. Entonces cuando uno se pregunta, dice, bueno, entonces para que esta incorporación de Chile a la Ameripol sea eficaz y tengamos una acción de los policías que realmente dé frutos en el combate al narcotráfico, al crimen organizado, uno se pregunta qué falta. Y ahí es donde, Presidenta, yo no puedo entender por qué le cuesta tanto a este Senado, vamos a ver si hoy día tenemos la suerte que se vote, ¿por qué le cuesta tanto a este Senado votar la ley de inteligencia económica? Lo que la ley de inteligencia económica hace es más análisis, más herramientas, más capacidades para detectar los dineros criminales que están infiltrando el sistema financiero, el sistema bancario chileno. Yo no sé quién puede oponerse a eso, por favor. Que detectemos todas esas platas que vienen de narcotráfico, extorsiones, del Tren de Aragua, de cualquier situación ilegal. Eso es lo que queremos. Y para eso le entregamos más atribuciones a los órganos chilenos que están facultados para actuar. Servicio de Impuestos Internos, Aduana, Unidad de Análisis Financiero, organismo especializado. ¿Quiénes tienen la convicción de que en Chile hay que combatir a estas platas criminales ilícitas? ¿Quiénes tienen la convicción que ninguno de nosotros va a ser afectado, ningún ciudadano común y corriente? Porque ninguno de nosotros está metido ni está testaferro del Tren de Aragua. ¿Por qué tenemos miedo de eso? Démosle la confianza a nuestras instituciones para que actúen. Seamos firmes en eso, presidente. Yo le pido que seamos firmes y tengamos el valor de no postergar una vez más la votación de la ley de inteligencia económica, que es una herramienta, no para un parlamentario, no para un partido, no para la izquierda o para la derecha. Es una herramienta para que el sistema en Chile actúe y meta preso a estos delincuentes y les quite las plata a los narcos y a las bandas criminales, Presidenta. Así es. Más que claro. En definitiva, este caso del Tren de Aragua permite ilustrar y en el fondo esto va a significar, de hecho, yo creo que después de este caso, después de la Operación Tokio, habría que ver bien qué ocurre con estos parlamentarios en general, diputados, senadores, que estén en contra de, por ejemplo, que voten en contra de esta ley de inteligencia bancaria, porque ya levantarían sospechas que son difíciles de contrarrestar con la realidad. O sea, esto demuestra que efectivamente no ocupan sistemas análogos, como claro, se quiere, sino que más bien utilizan los sistemas más sofisticados de mover estos dineros, de mover estas platas, de hacer estas transacciones, saltándose todos los sistemas de medición y control que puedan haber
en cuanto a las platas que puede, por ejemplo, el crimen organizado y en particular en el caso chileno el Tren de Aragua. Así es. Hay que ver. Está raro todo. Está como enrarecido este tema. Generó una duda pública. ¿Qué opinan ustedes? Los leemos.